En los rincones más antiguos de la historia bíblica existe un pasaje que muchos leen, pero casi nadie comprende. Génesis capítulo 6. Un fragmento pequeño, pero tan impactante que durante siglos ha provocado miedo, debate y silencio. ¿Quiénes eran realmente los hijos de Dios? ¿Por qué descendieron a la tierra? ¿Y por qué su historia fue ocultada, mientras un antiguo libro, prohibido por siglos, la revela con una claridad sorprendente? Hoy abrimos las páginas del libro de Enoc, un texto antiguo, misterioso y vetado, que asegura contener la explicación completa de Génesis 6. Si alguna vez te has preguntado qué ocurrió antes del diluvio, prepárate, porque esta es la revelación prohibida. Para entender la magnitud del libro de Enoc, primero debemos regresar al texto que lo originó todo, Génesis 6. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Una frase breve, pero que abre un abismo de preguntas. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Eran ángeles, seres celestiales, criaturas espirituales? ¿Por qué descendieron? ¿Y qué significó realmente tomar mujeres? Este pasaje, tan incómodo y tan disruptivo para la teología tradicional, fue durante siglos interpretado con cautela. Sin embargo, el libro de Enoc no tiene ninguna reserva. Él afirma que estos seres fueron vigilantes, ángeles enviados para observar la tierra, pero que terminaron rompiendo su misión divina al desear lo que no les pertenecía. Y según Enoc, su decisión cambió para siempre la historia humana. Según el libro de Enoc, antes del diluvio existía un grupo de ángeles llamados los vigilantes, seres creados para observar, proteger y supervisar a la humanidad, pero jamás intervenir directamente en ella. Sin embargo, algo ocurrió. Enoc describe cómo un grupo de 200 vigilantes, liderados por un ángel llamado Semi-Hazá, observó a las hijas de los hombres y quedó cautivado por su belleza. Fue entonces cuando surgió el deseo prohibido, un deseo que jamás debía haber nacido en un ser celestial. Semi-Hazá, temiendo enfrentar solo la consecuencia de su rebeldía, reunió a todos los vigilantes en un pacto secreto y les dijo: «Temo que ustedes no quieran seguirme en esta acción y yo solo tendré que pagar el castigo». Pero ellos respondieron: «Juremos todos y comprometámonos con un voto solemne. Este acto lo haremos juntos». Y así descendieron, no como sombras, no como espíritus, sino tomando forma visible, caminando entre los humanos como seres gloriosos. Pero lo que comenzó con deseo pronto se convirtió en corrupción. El libro relata que los vigilantes no solo tomaron mujeres, sino que también enseñaron a la humanidad conocimientos que hasta entonces estaban ocultos: armas, hechicería, cosméticos, encantamientos, manipulación de metales, lectura de presagios y secretos celestiales que solo el cielo debía conocer. La humanidad, fascinada, absorbió todo. Y así, el mundo antes del diluvio se llenó de guerra, vanidad, violencia y corrupción. La tierra entera cambió. Y fue entonces cuando ocurrió algo aún más impactante. Una vez que los vigilantes descendieron y tomaron mujeres humanas, algo que jamás debió existir comenzó a formarse en el vientre de aquellas mujeres. El libro de Enoc describe ese nacimiento con una palabra estremecedora: abominación, porque los hijos resultantes no eran humanos, ni tampoco completamente celestiales. Eran híbridos, seres inmensos, poderosos, brutales, sin límites naturales, sin espíritu humano y sin control divino. Enoc los llama Nefilim, gigantes que crecían hasta alturas imposibles, devorando recursos, animales e incluso seres humanos. El texto describe que estos gigantes se volvieron una plaga sobre la tierra, una fuerza salvaje, faminta y destructiva. Y cuanto más crecían, más violencia espallaban. Su hambre no conocía límites, su arrogancia tampoco. Enoc afirma que
oprimieron, destruyeron, pecaron y derramaron sangre sobre la tierra. E con súa forza extraordinaria subjugaron comunidades inteiras, instaurando un reinado de terror. Pero lo más impactante no era solo su tamaño o su poder, era su alma, o mejor dicho, su ausencia. Enoc describe que estos seres no tenían un espíritu destinado a regresar a Dios, y que cuando morían, sus espíritus quedaban atrapados en la tierra como entidades malignas, vagando, causando caos, convirtiéndose en lo que más tarde muchas culturas llamarían espíritus impuros. Así, no solo corrompieron el mundo mientras vivían, sino que siguieron contaminándolo después de muertos. La tierra entera se llenó de violencia, sangre inocente y conocimiento corrupto. El propósito original de la creación se torció, como si una enfermedad invisible se hubiese propagado por todo el mundo, y entonces los cielos ya no pudieron permanecer en silencio. Enoc narra que el clamor de la humanidad llegó a los oídos de Dios y que la propia tierra, como si fuera un ser vivo, gritó por justicia ante tanta destrucción. En ese momento, el juicio comenzó a tomar forma. Los ángeles fieles subieron ante Dios. Los libros celestiales fueron abiertos y una sentencia se preparaba en el cielo, una sentencia que no solo caería sobre los vigilantes, sino sobre todo el mundo que habían corrompido. Cuando el clamor de la humanidad llegó hasta el cielo, los ángeles que aún permanecían fieles llevaron ante Dios todas las pruebas de la corrupción en la tierra. Enoc relata que el mundo ya no tenía cura por medios naturales. La maldad había alcanzado su punto máximo, como una herida infectada que ya no podía ser tratada, solo removida. Dios, entonces, llamó a los líderes de los vigilantes rebeldes. Los nombres de aquellos seres, una vez honrados en el cielo, ahora eran pronunciados con indignación y dor. Azazel, líder en corromper a la humanidad con conocimiento destructivo. Semiasa, responsable por liderar o pacto de rebelión. Y junto a ellos, cada uno de los ángeles que había abandonado su lugar original. Enoc describe a estos seres temblando, no por miedo humano, sino por algo mucho más profundo, el peso do julgamento divino. Dios decretó que los vigilantes serían encadenados y confinados en prisiones abisales, lugares de oscuridad total, até o día final. Nunca más verían a luz, nunca más caminarían entre los vivos. Su conocimiento corrompido sería apagado y su legado destruido. Pero la sentencia no terminaba ahí. Dios también decretó que los gigantes, los hijos híbridos de los vigilantes, serían exterminados. Aunque físicamente dominaban la tierra, no podrían resistir ao juicio que estava por chegar. Seriam derribados por guerras internas, fome e, finalmente, pelo próprio cataclismo divino que estava sendo preparado. Enoc narra que o mundo espiritual entrou em movimento. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel receberam ordens diretas do trono. Cada uno tenía una misión específica para preparar o terreno do julgamento. Rafael debía encadenar a Azazel. Gabriel debía provocar conflicto entre los gigantes para que se destruyeran uns aos outros. Miguel debía juzgar a Semiasa y a los vigilantes. Uriel debía anunciar al único justo que aún quedaba, Noé, porque mientras la corrupción llenaba la tierra, había un hombre que aún caminaba con Dios, un hombre íntegro que no había sido contaminado por la mistura proibida nem pela violência instaurada pelos gigantes. Esse homem era o ponto de esperança num mundo mergulhado em escuridão. Enoc descreve que Deus revelou a Noé o que estava por vir, uma purificação total, uma reinicialização. Un acto de justicia tan grande que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Pero ese juicio no era apenas una respuesta a maldad visible.
era sobre todo uma resposta ao caos espiritual que havia se infiltrado no coração do mundo. Los vigilantes destruyeron la orden divina, los gigantes destruyeron la vida humana, y ahora Dios restauraría la tierra, pero no sin antes desatar o mayor acto de juicio jamás visto. El libro de Enoc describe que después de la sentencia pronunciada contra los vigilantes y sus descendientes, la tierra quedó marcada para un acto de purificación total. No se trataba apenas de destruir a los gigantes o castigar a los ángeles caídos, era algo mucho más profundo: restaurar la creación desde sus cimientos. La corrupción había alcanzado no solo a los humanos, sino a los animales, las plantas, los pensamientos y hasta el propio ambiente del mundo antiguo. Enoc afirma que la violencia llenaba todo y que la sangre derramada en la tierra clamaba por justicia. Fue entonces cuando Dios ordenó a los ángeles fieles que retiraran su presencia protectora. Y cuando el cielo se volvió silencioso, la naturaleza entera empezó a colapsar. Las estrellas dejaron de brillar como antes, el clima se volvió impredecible, la tierra temblaba bajo los pies de los hombres y los gigantes, ya debilitados por su propia guerra interna, rugían al ver que su fin se acercaba. Enoc relata que Noé, guiado por instrucciones divinas, construyó el arca en medio de una generación que se burlaba, que ignoraba, que no creía que un juicio global pudiera existir. Pero Noé no se detuvo. Cada golpe del martillo era un aviso. Cada tabla colocada era un recordatorio. Cada día que pasaba era una oportunidad para que alguien se arrepintiera. Pero nadie escuchó. Cuando la obra estuvo terminada, el cielo cambió de nuevo. Enoc describe que os portais celestiais se abriram e, pela primeira vez desde a criação, águas que estavam ocultas foram liberadas. As fontes do abismo se romperam desde abaixo e as janelas do céu se abriram desde acima. La tierra entera fue tragada por un cataclismo que ningún ser humano podría imaginar. Montañas desaparecieron, bosques enteros fueron arrancados de raíz, gigantes que antes parecían invencibles fueron arrastrados como hojas al viento, e os gritos do mundo antigo foram silenciados sob a força das águas. Durante 40 días la destrucción fue total. Durante 150 días las aguas dominaron la tierra, y en ese silencio profundo solo el arca permanecía, flotando entre ruinas de un mundo que ya no existía. El diluvio no fue un simple castigo, fue un reinicio, una limpieza espiritual y física, una ruptura definitiva entre la corrupción de los vigilantes y la nueva humanidad que surgiría después. Y cuando las aguas finalmente comenzaron a descender, un nuevo capítulo estaba por empezar. Un capítulo donde el legado de los gigantes, los vigilantes y la rebeldía espiritual quedaría enterrado, pero no olvidado. Porque Enoc afirma que, aunque los cuerpos de los gigantes murieron, sus espíritus quedaron vagando por la tierra como entidades errantes. Espíritus sin hogar, sin descanso, sin forma física, aquello que más tarde los textos hebreos llamarían espíritus malignos. El juicio había sido ejecutado, el mundo había sido purificado, pero as consequências desse pecado misturado ainda ecoariam através das gerações. Cuando las aguas del diluvio finalmente se retiraron y el arca descansó sobre tierra firme, parecía que la historia de los vigilantes y de los gigantes había terminado para siempre. Pero según el libro de Enoc, ese capítulo no estaba completamente cerrado. Lo visible había sido destruido en el diluvio, pero lo invisible permanecía. Enoc afirma que los espíritus de los gigantes, al no ser totalmente humanos ni totalmente angelicales, quedaron atrapados entre dos realidades. No pertenecían al cielo, pero tampoco podían regresar a un cuerpo físico.
fueron condenados a vagar por la tierra como entidades errantes, sin descanso y sin propósito, moviéndose entre sombras. Con el tiempo serían conocidos como espíritus malignos, demonios o sombras hostiles que influirían en la humanidad desde lo oculto. Noé, aunque salvo, no estaría libre de este legado. Los espíritus de los gigantes continuarían intentando corromper a las generaciones futuras, siempre buscando abrir una puerta para regresar a la influencia que habían tenido antes del diluvio. Noé tendría que enseñar a sus descendientes a reconocer esta amenaza espiritual, incluso cuando el mundo parecía comenzar de nuevo. Pero el legado de los vigilantes no terminaba ahí. El libro de Enoc explica que la rebelión de los ángeles dejó una cicatriz profunda en el mundo espiritual. El conocimiento prohibido que los vigilantes enseñaron, armas, hechicería, manipulación de metales, cosméticos, encantamientos y la lectura de presagios, no desaparecería para siempre. Aunque los hombres que lo recibieron murieron en el diluvio, los espíritus errantes seguirían susurrando ese conocimiento a aquellos que estuvieran abiertos a la corrupción espiritual. Por eso, siglos después, culturas de todo el mundo compartieron mitos sorprendentemente similares. Dioses caídos que descendieron del cielo, seres híbridos, gigantes, héroes mitológicos y guerras entre seres divinos. No eran simples historias inventadas. Eran ecos fragmentados de lo que realmente ocurrió en los días previos al diluvio. Enoc también afirma que algunos de los vigilantes siguen encarcelados hasta hoy, encerrados en prisiones de oscuridad profunda, esperando el día de su juicio final. Estas prisiones espirituales serían inaccesibles para los hombres, pero reales dentro de la estructura invisible del mundo, y según las profecías, su liberación temporal en los últimos tiempos formaría parte de los eventos del fin de los días. Un ciclo que comenzó antes del diluvio y que solo terminará con el juicio definitivo. Noé representó el inicio de una nueva humanidad, un reinicio, una oportunidad, un pacto visible en el arco que brilló en el cielo después de la tormenta. Pero incluso después del diluvio, Dios advirtió a Noé que la corrupción espiritual intentaría regresar. Por eso estableció leyes, pautas y límites. Límites que la humanidad, con el tiempo, volvería a cruzar. La enseñanza principal de Enoc es esta: la batalla entre la luz y la oscuridad no terminó con el diluvio, solo cambió de escenario. Los vigilantes rebeldes fueron juzgados, los gigantes fueron destruidos, el mundo fue purificado. Pero la influencia espiritual de esa rebeldía continuaría activa en la historia humana. Y es aquí donde la narrativa de Enoc adquiere un tono profético. Él advierte que, en los últimos tiempos, la humanidad volvería a buscar conocimiento sin límites, a mezclar lo sagrado con lo profano, a romper barreras que no deberían romperse. La misma arrogancia que llevó al mundo antiguo a la destrucción reaparecería, aunque en formas más sofisticadas. Enoc parece susurrar desde el pasado una pregunta inquietante. ¿Estamos repitiendo el patrón del mundo antes del diluvio? Hoy vivimos rodeados de tecnología avanzada, ciencia que explora lo desconocido, teorías que desafían los límites de la creación, experimentos que mezclan lo natural y lo artificial. Estamos tocando una vez más conocimientos que no nos pertenecen. Estamos abriendo puertas que no deberíamos abrir. El libro de Enoc no busca alimentar miedo, sino advertencia. Nos recuerda que la corrupción espiritual no comienza con monstruos visibles, sino con pequeñas decisiones internas, con curiosidad sin guía, con orgullo disfrazado de progreso, con la idea de que podemos cruzar cualquier frontera sin consecuencias. La historia de los vigilantes es un mensaje para todas las generaciones. No todo lo que brilla viene del cielo y no todo conocimiento conduce a la verdad. El diluvio limpió la tierra, sí,
pero no borró el eco espiritual del pasado. Ese eco continúa resonando en mitos, leyendas, religiones y culturas en todo el mundo. Entender el pasado no es mirar hacia atrás, es comprender lo que todavía puede repetirse. Hoy, al finalizar este recorrido por las revelaciones de Enoc, queda claro que su libro no es solo un relato antiguo. Es una advertencia profunda, un rompecabezas espiritual, una clave para interpretar lo que ocurrió y lo que podría volver a ocurrir. Y ahora que este misterio ha sido revelado, solo queda una pregunta. ¿Qué otras verdades permanecen ocultas en los libros prohibidos del mundo antiguo? La respuesta te espera en el próximo video. Si este viaje por los secretos del libro de Enoc te abrió los ojos y quieres descubrir más revelaciones ocultas en los textos antiguos, te invito a suscribirte ahora mismo. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio, donde seguiremos explorando los misterios que han permanecido silenciados por siglos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.